Bueno, buenas noches. Estamos, como en cada una de las emisiones especiales, mediante esta revolucionaria y polémica, en algunos casos, aplicación llamada Zoom, que está dando vueltas por el mundo. Para algunos trae algunas complicaciones, para otros no. Estoy saludando en primer término a Titi. Titi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, bien. Bueno. A guiso de lenteja. Sí, hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho. Bueno, ustedes están viendo como invitada en este día miércoles, esto va a estar saliendo el jueves o el viernes, estamos viendo a Silvina, para muchos la negra de Vale, trabajadora desde la profesión, desde la psicología, pero vamos un poco a situarnos en el lugar donde ella está trabajando, que es en el CELIS, Centro de Estudios Laborales y Sociales. Primero saludarte, Silvina, y darte la bienvenida a estas emisiones especiales del programa de Momento Compartido. Se acaba de cortar, pero de todas maneras voy a saludar. Buenas noches, Titi, buenas noches, Fabricio. La verdad es que para mí es un hallazgo porque es la primera vez que voy a utilizar este recurso maravilloso que nos permite comunicarnos. No, decía Silvina que nos sitúes un poco desde tu función, tu labor, desde tu recorrido, pero ubicanos hoy puntualmente qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás ejecutando en este tiempo de cuarentena. Bueno, en primer lugar, estoy desarrollando tareas en un centro de estudios laborales y sociales que justamente en estos características diferentes, porque cada uno de nosotros desarrolla su tarea en su lugar, por supuesto. Creo que es central destacar que en estos tiempos lo más importante es el cuidado de uno y el cuidado de los otros, y pensando justamente en debates que tal vez se aceleren y que tengan que ver con el tema del futuro del trabajo. Y digo, se aceleren porque si bien el tema del trabajo y las formas que antes de la pandemia se venían evaluando como transformaciones, este momento histórico, esta coyuntura, esta gran sorpresa para el mundo que es el COVID-19 va a acelerar repensar las formas del trabajo, entre otras cosas. Ayúdanos a pensar un poco, Sil, porque esta cuestión nos impacta a todos y además en todos los ámbitos de nuestra vida, el individual, el colectivo, la forma que tenemos hoy de comunicarnos, la planetaria inclusive, porque hoy tenemos información de todo el mundo al instante y estamos pendientes de lo que pasa en todos los países del mundo. ¿Cuáles serían los ejes más importantes? En primer lugar, como vos decías, el impacto de este tiempo es un impacto global, nos alcanza a todos sin distinción y que lamentablemente para el cual nadie estaba preparado, y con las consecuencias que van a ser muy, muy duras en términos económicos, pero que sin embargo requieren una primer postura y un primer eje para señalar, y es que no podemos tener una disyuntiva entre la economía y la vida. No hay dudas que lo primero que hay que defender es la vida, y que no podemos negar que las consecuencias económicas, sobre todo en un país que ya venía con dificultades bastante serias e importantes, esto es devastador también. Digo, a nivel mundial, vos situabas, las consecuencias no van a ser las mismas en cada uno de los países, porque esto también trae a cuento el tema de las desigualdades. Y también nos hace preguntar qué pasa con, por ejemplo, el rol de los estados. El rol del Estado que reconoceremos a través de esta situación tan dolorosa,
la importancia de los mismos y la importancia de poder tener, por ejemplo, sistemas de salud que no sean vaciados y que no nunca nos damos cuenta que el acceso al sistema de salud es lo que nos va a permitir en cualquier lugar del planeta a poder cuidar y defender la vida. Silvina, cuando volvemos a tu laburo, volvemos al desarrollo de hoy, hay cosas que van preocupando y me voy a situar un poco en los jóvenes fundamentalmente, que es el rango etario más complejo, me parece, no sé si vas a coincidir en esto, donde terminan el secundario y por no me puedo ir a estudiar, no encuentro laburo y tal vez pasan 4, 5, 6 años y no logro insertarme. Si a esto le sumamos esta gran problemática que es el coronavirus, va a ser mucho más complejo aún pensar qué trabajo y de qué manera me puedo insertar, pensando además que hay muchos laburos que no sé si dentro de 5 o 6 años los chicos los van a tomar o los van a tener como una posibilidad. Coincido absolutamente en lo que estás planteando, Fabricio. Hace muy poquitos días la Organización Internacional del Trabajo publicó una serie de documentos tratando de mensurar o de arrojar algunas ideas para repensar las consecuencias que esta pandemia va a tener en el mundo del trabajo. Y uno de los ejes justamente que allí se despliegan y hay cosas para pensar, es el impacto que va a tener en el mundo del trabajo en los jóvenes. Yo me animo también a agregar que tal vez en la agenda, más que nunca, tengamos que valorar la importancia de lo que es el trabajo registrado, el trabajo con seguridad social, me estoy refiriendo a la cobertura médica, pero también a lo que es las jubilaciones y la protección social en general. Y también vamos a notar, lamentablemente, que aquellos trabajos más precarizados, el trabajo negro, son ese grupo, ese colectivo de trabajadores y de trabajadoras que van a padecer doblemente todo este tiempo, porque su trabajo no es registrado, porque la licencia por este tema de salud no está cubierta en términos económicos y son sus únicos ingresos, que tampoco hay una capacidad de ahorro. Sintetizando, creo que tal como vos señalás, lamentablemente los jóvenes y ese colectivo de trabajadores más precarizados son los que vamos a tener que tener presente, especialmente los estados, para poder acompañar en este tiempo que no va a ser breve y que va a llevar mucho tiempo recomponer y repensar también este tipo de instituciones, como digo, de la justicia social, como son los trabajos registrados y en condiciones de salud y seguridad garantizadas. Otro colectivo de trabajadores que vemos y que son los más vulnerados, estamos hablando de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Allí se duplican las situaciones de vulneración, por esto que decía, el mayor porcentaje de trabajadoras no están registradas. Esto quiere decir que no hay un acceso a una cobertura médica. Si no concurren a trabajar, en muchos casos sus empleadores, porque también se vieron afectados, no cubren este tiempo de licencia. Silvi, habida cuenta de todo esto, vamos a necesitar tutores, gente que nos recuerde cada vez que volvemos a ser los de antes que ya no somos los mismos. Yo creo que nadie va a ser igual que antes. Y quizás comenzaremos a darle más importancia a las medidas de prevención, más allá del COVID-19. Digo, eso no solo en el trabajo, sino en la vida misma, en la relación con los demás. Tomaremos esto como una lección de la naturaleza, de lo que sea,
para ser distinto, porque hoy lo pensamos estando solos todo el día y analizamos y hacemos proyectos cortos pero distintos a los de antes, pero seremos capaces de cambiar definitivamente, inclusive para la naturaleza que nos está dando una madre, digamos, una de las madres de las enseñanzas, ¿no? Indudablemente la estábamos arruinando. Bueno, yo creo, como vos decís, nada va a ser igual. Esto nos va a permitir mostrar, como decíamos hoy en un intercambio, lo mejor, pero también temo que en algunos aspectos aparezca lo peor. Creo que este tiempo nos enseña, vos señalabas recién el tema de la prevención. El levantamiento de esta cuarentena, que será gradual y que será en la medida en que conjuntamente con el sistema sanitario se valoren los riesgos que esto tiene o no, ese levantamiento va a implicar un cambio en las conductas y un enorme cuidado en todos los contactos sociales, pero especialmente en el trabajo, y tal vez haya que remover ciertas cuestiones culturales donde el tema de la salud y la seguridad y la prevención no eran, hablando de manera general, no formaban parte de estas cuestiones básicas a cuidar. Alguien que va a trabajar hoy y a partir de ahora requerirá un acompañamiento, una provisión de elementos de protección, y cada actividad laboral tiene sus riesgos. No todas las actividades, de más está decirlo, son similares, y cada una tiene tendrá su manera de poder tramitar la protección. Y creo que los trabajadores, los empleadores, y acá sí el diálogo social va a ser decisivo, deberemos estar bregando permanentemente para incluir el tema de la salud y la seguridad y la protección como algo que antes tal vez no era considerado lamentablemente sustancial, y para esto tanto los equipos de salud como los propios empleadores, los estados, tendremos mucho que transitar y que aprender. Y yo lo veo como una oportunidad, la oportunidad de empezar a cuidar la vida más allá de este confinamiento, del aislamiento, que hoy es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por los otros, pero que después va a requerir también incorporar nuevas conductas a la hora de los trabajadores y su medio ambiente de trabajo. Sí, además, Negra, me quedo enganchado en lo que marcabas recién y digo, hay un segmento, yo diría de los últimos 10 años, donde las pymes iban trabajando, iban manteniendo una cantidad de operarios, de laburantes, con todas las dificultades que eso implica, y ahora se encuentran con este agravante, que en algunos casos están trabajando con garantía horaria, y en otros casos están dando a los chicos, les están dando las vacaciones, y en el peor de los casos, y lamentablemente, han tenido que cerrar las puertas. Digo, repensando la posibilidad futura, Negra, vos ves a las comunas, a las municipalidades, generando también, además de la provincia y la nación, algunos roles de autosuficiencia con estas empresas y con esta gente que está generando laburo, porque da la impresión de que nada alcanza. Yo lo que noto, bueno, por supuesto que sí, que el rol del Estado local, provincial y nacional, acompañando a quienes dan trabajo, va a ser decisivo. Entiendo, y lo que noto es que ante esta situación nadie sabe, nadie sabía, nadie estaba preparado, que esto es lo que por otra parte genera tanta angustia, la incertidumbre en lo individual y la incertidumbre en lo colectivo, y en las pequeñas y medianas empresas, lo incierto de cómo sostener lo que ya venía siendo complicado con
tema yo voy a usar la palabra devastadora porque me parece que representa lo que le ocurre a las pequeñas y medianas empresas, los monotributistas, los cuentapropistas. Creo que los estados, y se han mostrado, el Estado Nacional, por ejemplo, ha tomado decisiones y ha puesto consideración y ha puesto en marcha anuncios por ahora, programas que no llegan tal vez con la urgencia y con la celeridad que requiere, porque lo que está sucediendo por un empleador para sostener sus puertas abiertas es hoy. Y este tema de los tiempos que necesariamente necesita, valga la redundancia, el Estado para poder ponerlo en marcha, se contrapone con la urgencia y la emergencia de tener que garantizar máquinas o las herramientas produciendo. También creo que esto nos va a poner en hacer un ejercicio que yo vuelvo a nombrarlo como el del diálogo social. Aquí, como nadie se va a salvar solo en ningún aspecto, creo que los estados, los empleadores y los trabajadores, todos juntos, tal vez comencemos a partir de este tiempo en un ejercicio que es el del diálogo más que nunca como una necesidad. Y a nivel individual, uno tiene esta herramienta y llaman los amigos, llamamos nosotros a los amigos, a los hijos, a las nietas. Te felicito por el nieto primero, esta mañana vi una foto y divino, la verdad que... Adhiero, sí, por supuesto, felicitaciones, negra. Mirá cómo se le pone la cara. Chicos. Te lo avisamos, te lo avisamos. Gracias. Terrible este tiempo de que pasa muchos meses, ya va más de un mes, y que no podemos tener contactos con estos afectos que son tan particulares, y cuando hablamos de los nietos es, indescriptible la sensación de impotencia, pero bueno, estamos llamados a ser solidarios y cuidarnos, y ya habrá tiempo para los abrazos y para el encuentro. Yo creo que este aspecto del aislamiento genera mucha angustia, muchísima soledad. Eso te iba a preguntar. En los adultos mayores tiene un impacto diferente, no digo que sea mayor o de otro modo. A ver, me parece que hay un padecimiento silencioso, tal vez porque esta es la primera vez que en la vida de cada uno de nosotros hemos transitado una situación así. Creo que estamos notando, y que por eso mis colegas, que nunca nos hubiéramos imaginado para acompañar, que son estas, por ejemplo, las conexiones remotas para poder escuchar y acompañar, porque lo que despierta esta situación es, primero, la fragilidad, nos confronta con la muerte, nos confronta con la posible pérdida de seres queridos. Hemos visto situaciones e imágenes que tocan cuestiones muy ancestrales, como es la imposibilidad de despedir a seres queridos, como lamentablemente lo vimos en Europa, pedida de alguien que pierde la vida y que no tiene la chance de la compañía en su último momento, y tampoco del ritual necesario, que es el de poder velar. Creo que toca a cosas muy, muy ancestrales, y que modifican y que conmueven en lo más profundo de nuestra sociedad.
este confinamiento, el aislamiento necesario y que es obligatorio y que es preventivo, también nos ha mostrado las contracaras, de pareciera que tenemos que poder hacer cosas. Entonces hay agendas de poder conectarnos con el ejercicio físico, con la cocina, con el arte, la lectura o el cine. Pero no es tan sencillo el poder hacerlo. No todo el mundo puede tener una concentración a la hora de la lectura, por ejemplo, y eso hay que poder permitírselo, porque también aparecen sensaciones de cierta culpa, de no poder estar todo el tiempo con una agenda en el día, y el uso del tiempo se transforma en algo que cotidianamente tenemos que enfrentar. Hay días y hay momentos de mucha oscuridad, eso se llama angustia. Y la angustia genera lo más incierto de no saber cuándo termina. Tampoco podemos dar cuenta de cuándo empezó. No sabemos cómo va a terminar y qué va a pasar con cada uno. Me parece que el estar acompañados remotamente, con mensajes, con llamadas, es una de las cosas más fundamentales y más saludables que podemos hacer con nosotros mismos, con nuestros afectos, con nuestros adultos mayores, que insisto, son quienes lo padecen de una manera muy particular. Creo que esta necesidad de estar con los nietos o con sus familiares, a veces no hace, o cuesta mucho el poner sobre la mesa que lo primero es aislarse. Y lamentablemente hemos visto una cantidad de situaciones de violencia y de género y de femicidios, porque no todo el mundo puede aislarse en un lugar amigable y con los recursos necesarios. Algunos tenemos la posibilidad de aislarnos con este recurso, con internet o con una lectura, pero no todo el mundo dispone de un ambiente donde poder estar, pasar el tiempo porque el grupo familiar es numeroso, porque las condiciones no están dadas. Y allí también hay que poder entender que se ponen en juego un montón de sensaciones y de percepciones que hay que atenderlas, escucharlas y ser tolerantes. Y creo que quienes tenemos la posibilidad de contar con algunos recursos, tal vez tengamos que poner un poco sobre la mesa que no todo el mundo tiene la posibilidad de pasarlo de esta manera, contando con los recursos para poder trabajar, aunque sea. Y la verdad es que creo que hay sectores que, insisto, están doblemente compelidos a tener que pasar este tiempo tan doloroso. Silvina, cuando hacemos las fotos de lo de hoy, vemos también, y te llevo al plano de la sociedad, que es la cual nosotros vivimos todos los días. En la familia hoy se está viendo 5, 4, 3 chicos o los que tengas, 2 o 1, y va a la escuela, y en la escuela misma se está viviendo la dinámica de te mando la tarea, la tenemos que completar de alguna forma, me llegaron 12 archivos, no los puedo abrir, estoy complicado también con eso porque no tengo espacio en la memoria, porque no manejo la tecnología, mi mamá tampoco, mi papá tampoco lo sabe hacer, y ahí entra a jugar también la ansiedad, las ganas del nene de cumplir y la traba de no tener las herramientas con qué. Es decir, ¿cómo empezamos a manejar desde lo psicológico, desde nuestra mente, bajar los niveles de ansiedad y tratar de ordenarnos, y tratar de estar un poquito más tranquilos y en armonía entre todos? Una receta, es muy difícil responder a una receta que digas, la ansiedad la vamos a resolver de tal manera. Lo primero que hay que decir es que se nos rompió la normalidad. Esto es algo para lo que ninguno de nosotros está preparado. Lo segundo es entender que la desigualdad nos hace afrontar
y a otros con ninguno. Y que las diferencias, como hay diferencias territoriales también, digo, dentro de una propia localidad, de un pueblo como el nuestro, tendrás alumnos que pueden acceder a los dispositivos y a los recursos tecnológicos y a papás o familiares que acompañen, y habrá otros que esto no está, o porque no está garantizada la conectividad, o porque no se dispone, como vos decías, de la tecnología necesaria para estar, bueno, para poder cumplimentar lo que en estos tiempos, por ejemplo, la escuela requiere. Yo lo que creo es que lo primero que tenemos que por lo mismo, que hay desde un plato de comida que en algún lugar está garantizado, en otro puede no estarlo. Y desde la comida, que es lo básico y el derecho por pensar que hay otras cosas que tampoco están garantizadas y poder adecuar a cada, en los pedidos, a cada familia, un ejercicio, insisto, que es de aprendizaje, porque nadie venía con un libro debajo del brazo, ni nadie se preparó para ver qué hacer en una pandemia. ¿Qué sucede con las familias y con los niños o los adolescentes que quieren poder cumplir y no pueden? Bueno, creo que lo primero es ser solidario, en que aquí lo primero es el cuidado, y el aislamiento, y que lo demás habrá que ser creativos en cómo alcanzamos las demás cosas. Yo creo que hoy hay una ética que es la de la vida, y que ante esto no podemos ceder ni nos podemos confundir. Que estando sanos y pudiendo pasar este tiempo, lo demás habrá tiempo para poder resolverlo. No es sin costos, las desigualdades se muestran con una crueldad enorme ante estas situaciones, y bueno, creo que también nos generará otros debates en relación a cómo será todo el día después, creo que es la gran pregunta, ¿cómo volveremos? Y ante esto, yo creo que tenemos que volver diferentes, que creo que estamos llamados a tener una posición diferente. Tampoco vamos a romantizarlo y creer que esto va de suyo. Tal vez cada uno en su lugar tengamos nuestros desafíos para poder hacer algo. Estas necesidades que aparecieron desnudas, poder ponerlas sobre la mesa y saber que allí hay que hacer y que tomar decisiones quien tenga que tomarlas, ¿no? Tratar hablamos de una cosa, Silvina, de los fantasmas, ¿no? Y a veces uno piensa, mira, estoy deprimido, o tengo ansiedad o miedo. Tú me dijiste, no son la misma cosa. Se pueden dar las tres cosas al mismo tiempo. Hay situaciones que uno confunde en esta cuestión de la soledad y del pensamiento y del tiempo libre, que a veces sí lo llenamos con cosas, pero no se pueden llenar todo el tiempo, digamos. O que los sueños te agarran a horarios distintos de los que estábamos acostumbrados, o tenemos que dormir cuando tenemos sueño y levantarnos cuando nos despierta la ansiedad, el miedo. Creo que la sensación generalizada y lo que nos está igualando es la sensación de la angustia por lo incierto. El miedo creo que va a ser otro tiempo, otro momento. A ver, cuando nosotros hablar de esto en general, uno puede ser demasiado simplista y reduccionista, porque cada uno tiene recursos diferentes para poder transitar este tiempo. Creo que el poder entender que la angustia es
natural y saludable, si se puede decir así, como humana, por este tiempo donde estamos confrontados a cosas que nunca nos habían pasado, y donde la ansiedad, que es otro aspecto, también toma, si se quiere, rasgos a veces crueles. Todo hay que poder estar ordenados, y sin embargo nos aparece este ritmo del sueño o de la alimentación totalmente alterado, pero porque está alterado lo cotidiano, está totalmente desdibujada estos órdenes que nos da el trabajo, que nos dan esa normalidad que teníamos. El temor, me parece que hay que poder escuchar en cada caso. Creo que el miedo siempre es a algo. Me parece que el tema de las pérdidas, el tema de la muerte, la enfermedad es un miedo concreto, pero aquí lo más importante es poder poder entender que lo que nos está pasando es algo que no es, digamos, que no es algo patológico, que es algo que es normal que suceda. Y hay momentos de euforia y hay momentos de mucha inseguridad, sobre todo, y yo insisto con esto, el tema del día después en relación al trabajo, en relación a lo económico. Hay muchas cosas que se ponen en juego que se nos han desbaratado. Y que, vuelvo a decir hoy, lo más importante que podemos hacer como sociedad es cuidarnos y cuidar al otro, porque lo primero es la vida, y pasar este tiempo tratando de ser acompañados y acompañar a otros. Una palabra un mensaje, pero que sabemos que está solo, un gesto, cambia y nos deja menos solos, y creo que son las cosas de lo humano que vamos a rescatar de este tiempo. De mi parte, Titi, muy clara y muy concreta, es simplemente en el cierre agradecerle su tiempo. No sé, Titi, si a vos te quedan más preguntas. No. Habría mil cosas para tratar. Sí, pero la vamos a seguir en otro momento. Sí, en otro momento. Fue una clase especial para mí. Sí. Nos viene bien a todos, Silvina, nos viene bien a todos, porque además todos aprendemos un poquito de cada uno. Todos de todos, así es. Yo les quiero agradecer. Es un tema que, como decía Titi, por ahí da para profundizar, pero nada, me parece, lo más importante es que hay que cuidarse, que cuidemos a nuestros equipos de salud, que los equipos de salud son muy valiosos, que se están tomando decisiones importantes, que respetemos este aislamiento, que acompañemos al otro con un mensaje, que no dejemos solos a aquellos que, bueno, a los adultos mayores. Yo digo a los adultos mayores, aunque también hay otros colectivos que no la pasan bien, y me parece que por delante tendremos el gran desafío de pensar también cómo cuidarnos cuando tengamos que volver al trabajo, porque allí va a haber una gran, insisto, un gran desafío, y es cómo vamos a empezar para cuidarnos. Y bueno, creo que esto aquí, esta frase tan repetida de nadie se salva solo, me parece que es lo que sintetiza este tiempo. Saludo grande, Silvina, te mandamos un saludo. Gracias, un saludo para ustedes. Chau. Y un beso a Rico. Gracias. Por supuesto, sí, seguro, un beso grande.